¿Alguna vez has entrado en un lugar, tal vez incluso dentro de una iglesia, o en una reunión de liderazgo, y has sentido un peso inexplicable en el aire? No era solo cansancio físico, sino una especie de confusión mental, una dificultad repentina para orar, o la sensación de estar caminando sobre cáscaras de huevo, con miedo a desagradar a alguien. Muchas veces asociamos la palabra hechicería con calderos, rituales oscuros y figuras caricaturescas de películas de terror. Sin embargo, existe una realidad espiritual mucho más sutil, peligrosa y presente en nuestro día a día, que la Biblia trata con extrema seriedad, pero que rara vez identificamos. Estamos hablando de la hechicería como el espíritu de dominación, control y manipulación. Lo que vamos a explorar hoy puede cambiar completamente la forma en que ves tus relaciones, tu vida espiritual e incluso la dinámica de tu comunidad de fe. La verdad es que la hechicería, en su esencia bíblica, no necesita velas ni encantamientos para operar. Solo necesita un corazón humano que ha decidido tomar el control que le pertenece a Dios. Se disfraza de liderazgo fuerte, se viste de excelencia, y muchas veces habla el idioma de la religión. Pero su fruto es el miedo, la intimidación y la pérdida de la libertad que el Espíritu Santo nos da. Si te has sentido paralizado, confundido o constantemente manipulado emocionalmente, este video es una respuesta de Dios para traer claridad a tu mente. Hoy vamos a quitarle las máscaras a este enemigo invisible. Entenderemos cómo opera a través del control y la intimidación, y descubriremos el camino bíblico hacia la verdadera libertad. Antes de profundizar en esta sabiduría, quiero invitarte a darle me gusta a este video. Al hacerlo, ayudas a que este mensaje de liberación y madurez cristiana llegue a personas que ahora mismo están sufriendo en silencio. Suscríbete al canal, pues aquí nuestro objetivo es crecer a la estatura de Cristo, con raíces profundas. Y, por favor, comenta aquí abajo: elijo la libertad del Espíritu. Vamos juntos en este viaje. Para comprender lo que está sucediendo tras bambalinas en nuestras vidas espirituales, primero necesitamos redefinir lo que entendemos por hechicería a la luz de las Escrituras. La definición bíblica es mucho más conductual y ligada a la postura del corazón de lo que imaginamos. Mira lo que el profeta Samuel le dijo al rey Saúl en 1 Samuel capítulo 15 versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Aquí, la Biblia hace una conexión directa y aterradora. La rebelión, la negativa a someterse a la dirección de Dios, es la esencia de la hechicería. Pero, ¿por qué esta comparación? Porque cuando un ser humano se niega a confiar en el tiempo y los métodos de Dios, inevitablemente intenta forzar las circunstancias y a las personas a su alrededor para que las cosas sucedan a su manera. La hechicería, en este sentido teológico, es el uso ilegítimo del poder para controlar a los demás. Es cuando la carne intenta hacer, por la fuerza, lo que solo el Espíritu Santo debería hacer por el poder de la gracia. Piénsalo. Dios, el Creador del universo, nos dio libre albedrío. Él no nos manipula, Él nos invita, nos atrae con cuerdas de amor. Por lo tanto, cualquier espíritu o persona que intente violar la voluntad del otro, usando miedo, culpa o presión psicológica para obtener obediencia, está operando bajo un principio opuesto al de Dios. Eso es el espíritu de hechicería operando a través de la naturaleza humana. Es vital que nos demos cuenta de que esto sucede sutilmente. Comienza cuando dejamos de confiar en que Dios es capaz de cuidar el futuro o de cambiar el corazón de alguien. En esa inseguridad, nosotros tomamos las riendas. Empezamos a manipular situaciones, a ocultar información o a presionar a las personas para garantizar que el resultado final sea el que nosotros creemos mejor. La raíz, por tanto, no es un pacto con las tinieblas hecho en un cruce de caminos, sino un pacto con el propio ego hecho en el corazón, donde decidimos que nuestro control es más seguro que la soberanía de Dios.
Una de las formas más astutas que utiliza este espíritu de control para infiltrarse, especialmente dentro de las iglesias y organizaciones cristianas, es a través de la máscara de la excelencia. Todos queremos hacer lo mejor para Dios, y la Biblia nos anima a ello. Sin embargo, existe una línea muy delgada donde la búsqueda de la calidad deja de ser una ofrenda de adoración y se convierte en una herramienta de dominación basada en el miedo. El apóstol Pablo alertó a los Gálatas sobre este peligro de comenzar algo en el espíritu e intentar perfeccionarlo en la carne. Gálatas 3, versículo 3. Cuando la excelencia se convierte en un ídolo, deja de servir a las personas y pasa a usar a las personas para mantener una imagen impecable. Imagina un ambiente donde todo parece perfecto. La música es impecable, la organización está cronometrada, la estética es hermosa, pero detrás del escenario hay una tensión insoportable. Los líderes o voluntarios actúan no por amor o gratitud, sino por el pánico a ser regañados si algo se sale 1 milímetro del lugar. Eso no es el orden de Dios. Eso es hechicería disfrazada de gestión. La motivación cambió. Ya no es el temor del Señor lo que dirige las acciones, sino el temor a los hombres. Cuando el miedo al error o a la crítica de un líder se vuelve más grande que la paz de Cristo en el corazón, el espíritu de control ha tomado el trono. En este escenario, la manipulación se justifica con frases espirituales como «Dios merece lo mejor de nosotros». Aunque la frase es verdadera, la aplicación es tóxica si «lo mejor» cuesta la salud emocional y la libertad espiritual de las personas. El Espíritu Santo trae orden, sí, pero trae orden con paz. El espíritu de control trae orden con ansiedad. Si mantener la estructura exige que violes tu conciencia o vivas con miedo constante, lo que rige ese lugar no es la libertad del Evangelio, sino un yugo de esclavitud que, curiosamente, se viste con la mejor ropa de domingo para no ser detectado. Ahora bien, ¿cómo puedes diagnosticar si estás bajo la influencia de esta atmósfera de control y hechicería espiritual? El síntoma más clásico e inmediato no es ver sombras u oír voces, sino algo mucho más práctico: la confusión mental. La Biblia nos dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando la hechicería, entendida como esta manipulación espiritual ilegítima, comienzas a operar contra ti o en el ambiente donde estás, lo primero que sucede es una especie de niebla en tu mente. De repente, cosas que eran claras se vuelven inciertas. Empiezas a dudar de tu propia capacidad de escuchar a Dios. Te sientes tonto o incapaz de tomar decisiones simples. Este ataque tiene un objetivo estratégico: cortar tu comunicación con el cuartel general, que es el cielo. El enemigo sabe que, si logra hacerte dudar de lo que Dios te dijo, puede implantar su voluntad en tu vida. Es como una interferencia de radio. Sientes un cansancio desproporcionado al intentar orar, o una sensación de cielo de bronce, donde tus palabras parecen no pasar del techo. También es común sentir un miedo vago, sin motivo aparente, una ansiedad que te aprieta el pecho siempre que necesitas interactuar con la persona o el grupo que está ejerciendo ese control. Además de la confusión y el miedo, está la pérdida de la alegría espontánea. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si la libertad se fue, la alegría pronto hace las maletas también. Te vuelves mecánico en tu fe, actuando para cumplir protocolos y evitar problemas, en lugar de fluir en amor. Identificar esta niebla es el primer paso para salir de ella. No aceptes la confusión como si fuera solo cansancio o cosas de tu cabeza. Muchas veces es una señal de alerta de tu espíritu diciendo que hay una influencia externa intentando subyugar tu voluntad y robar tu autoridad en Cristo. Para liberarnos, necesitamos desglosar las tácticas. La hechicería conductual generalmente opera a través de 3 canales principales: intimidación, seducción y control directo. La intimidación es la cara más agresiva. Usa la ira, los gritos, la amenaza velada o el silencio castigador para hacerte retroceder. ¿Conoces a esa persona que,
cuando se le lleva la contraria, crea un clima tan pesado que todos ceden solo para llevar la fiesta en paz. Eso es intimidación. Es el uso del miedo para paralizar la oposición. Elías, el gran profeta, huyó y deseó la muerte no por causa de un ejército, sino por una amenaza de Jezabel. La intimidación hace que los gigantes espirituales se sientan como saltamontes. La segunda cara es la seducción, y esta es mucho más peligrosa porque es dulce. Es la adulación excesiva, el elogio que busca comprar lealtad, la promesa de que tú eres especial y solo tú me entiendes. La seducción te hace sentir importante, pero cobra un precio: tu alma y tu total obediencia. Es una telaraña suave. La persona manipuladora usa la culpa y la victimización, después de todo lo que hice por ti, para amarrar tus emociones, haciendo casi imposible decir no, sin sentirte el peor ser humano de la tierra. Por último, tenemos el control burocrático o técnico. Es la necesidad de microgestionar cada detalle, la negativa a delegar autoridad real, la exigencia de informes constantes no por celo, sino por desconfianza. Es la atmósfera donde nadie puede crecer más allá del techo establecido por el líder controlador. Estas tres caras, el matón, el seductor y el microgestor, tienen el mismo objetivo: usurpar el lugar del Espíritu Santo en tu vida. Quieren ser la voz que dirige tus pasos. Reconocer cuál de estas tácticas se está usando contra ti le quita el poder al misterio y te devuelve la capacidad de razonar y posicionarte. Aquí es donde la conversación se pone difícil, pero necesaria. Es muy fácil señalar con el dedo a líderes, jefes o familiares y decir: él está operando en hechicería. Pero la verdad humillante es que todos nosotros cargamos la semilla de este mal en nuestra propia carne. Siempre que nos sentimos heridos, inseguros o amenazados, nuestro instinto de supervivencia grita para que asumamos el control. La hechicería cristiana muchas veces es solo un mecanismo de autodefensa del alma herida. Manipulamos porque tenemos miedo de ser lastimados nuevamente. Controlamos a nuestros hijos excesivamente porque tenemos miedo de que se pierdan. Tal vez ya has usado el silencio para castigar a tu pareja. Tal vez has distorsionado una historia para que alguien se pusiera de tu lado en un conflicto. O quizás has usado una revelación de Dios para hacer que alguien haga lo que tú querías. Fíjate bien, la línea entre liderazgo piadoso y manipulación es la motivación del corazón. Si mi intención es proteger mi imagen, garantizar mi comodidad o vengar mi dolor, estoy, en la práctica, operando en el mismo espíritu que condeno en los otros. A la carne le encanta el poder, y la religión ofrece una capa perfecta para ese deseo de poder. Reconocer esto no es para condenarnos, sino para liberarnos. La sanidad comienza cuando nos miramos al espejo y decimos: Señor, no confío en ti lo suficiente. Por eso intento controlar todo a mi alrededor. Perdóname. La verdadera autoridad espiritual nace de la sumisión, no de la imposición. Mientras no tratemos con nuestras propias inseguridades y con nuestra necesidad de control, seguiremos atrayendo o convirtiéndonos exactamente en aquello que detestamos. Romper este ciclo comienza con un arrepentimiento profundo y una entrega vulnerable de nuestros dolores a Dios. Una vez identificado el problema, ¿cómo salimos de ese lugar de opresión? El antídoto para la confusión causada por la hechicería es restablecer la certeza en la palabra de Dios y en la voz del Espíritu. Cuando estás bajo este tipo de ataque, la verdad parece relativa y lejana. Por eso, necesitas ser intencional en subir el volumen de Dios. Esto no se hace debatiendo mentalmente con la confusión, sino adorando en medio de ella. La adoración genuina es un arma de guerra porque realinea la realidad. Pone a Dios de vuelta en el trono y al problema en el estrado de sus pies. Necesitas volver al lugar secreto, cerrar la puerta y quedarte en silencio hasta que la niebla baje. No intentes tomar grandes decisiones mientras estés bajo el efecto de la intimidación o la confusión. El salmista dice: «Estad quietos
y conoced que yo soy Dios. El conocer viene después del estar quietos. Es necesario pedirle al Espíritu Santo que limpie tus oídos espirituales de las voces de acusación, de las exigencias humanas y del miedo. Recuerda lo que Dios te dijo cuando estabas en la luz. No dudes en la oscuridad de lo que viste en la claridad. Además, la honestidad emocional es vital. Dile a Dios: tengo miedo, me siento manipulado, estoy confundido. Traer la verdad a la luz rompe el poder de la mentira. La hechicería prospera en el secreto y en el fingimiento. Cuando expones tu alma ante Dios, su luz disipa las sombras. Fortalécete en la certeza de que eres hijo. Y los hijos son guiados por el Espíritu, no arreados como ganado por el miedo. Recupera tu identidad, y la autoridad del enemigo sobre ti comenzará a desmoronarse instantáneamente. Finalmente, llegamos al paso más contraintuitivo y poderoso de todos. Cuando nos damos cuenta de que estamos siendo blanco de control, manipulación o hechicería, nuestra reacción natural es la ira. Queremos exponer a la persona, luchar, tomar represalias o vengarnos. Pero atención, si reaccionas en la carne, entras en el mismo juego del enemigo. No vences la hechicería con más hechicería. No vences el control con rebelión, vences con el espíritu opuesto. Jesús nos enseñó a bendecir a los que nos maldicen y a orar por los que nos persiguen. Esto no es pasividad, es la estrategia de guerra más letal del reino. Al bendecir a quien te manipula, y bendecir no significa estar de acuerdo o someterse al abuso, sino desear que la luz de Dios toque esa vida. Te desconectas espiritualmente de su influencia. El perdón corta el cordón umbilical tóxico que mantiene el resentimiento. Si guardas rencor, todavía estás atado al controlador. Si liberas perdón y misericordia, quedas libre y entregas a la persona al trato de Dios. Y Dios sabe tratar con la rebelión mucho mejor que nosotros. Tu postura debe ser de límites firmes, pero con un corazón limpio. Puedes decir no a la manipulación sin odiar al manipulador. Esa actitud de misericordia protege tu corazón de volverse amargo y cínico. Recuerda, nuestra lucha no es contra carne y sangre. La persona que manipula es, muchas veces, una víctima de sus propias heridas y del enemigo. Al orar por ella, amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza, lo que puede llevar al arrepentimiento. Sal del ciclo de acción y reacción. Entra en el ciclo de la gracia y la verdad. Es ahí donde la hechicería pierde todo su poder y tú caminas en victoria integral. Amigos, lo que hemos visto aquí es serio y liberador. La hechicería, disfrazada de control y manipulación, es un parásito que intenta chupar la vida de la iglesia y la alegría de tu caminar con Cristo. Intenta sustituir la dulce voz del Espíritu Santo por el grito del miedo y la cadena de la culpa. Pero la buena noticia es que donde hay luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Fuiste llamado a la libertad, no para ser esclavo de hombres, de sistemas o de expectativas irreales. Hoy, te desafío a no solo escuchar, sino a aplicar. ¿Dónde has permitido que el control sustituya la confianza? ¿Dónde has manipulado o sido manipulado? Actúa ahora. Pídele al Espíritu Santo que examine tu corazón y te dé el coraje para establecer límites saludables y para arrepentirte de cualquier intento de controlar a los demás. La libertad está disponible, pero exige que soltemos las riendas y dejemos que Dios sea Dios nuevamente. Si este contenido habló a tu corazón, no te detengas aquí. Tenemos otros videos en el canal que profundizan en cómo escuchar la voz de Dios y cómo sanar heridas emocionales. Herramientas esenciales para mantenerse libre. Haz clic en ellos ahora. Y una vez más, suscríbete y activa las notificaciones. No dejes que la distracción robe lo que has recibido hoy. Vamos juntos a construir una fe sólida, madura y totalmente libre en Jesús. Hasta la próxima.